Bienvenidos al capítulo 5 de 5. Resulta increíble pensar en rechazar un cheque garantizado de 250 millones de dólares por una sola gira mundial. Madre mía, es que es una barbaridad de dinero. Totalmente. Y todo simplemente porque la idea de subirse a un escenario con un ex compañero de banda se sentía, y cito textualmente, como volver a dormir con tu ex esposa. Hombre, es una frase demoledora, ¿eh? Deja clarísimo el nivel de toxicidad. Exacto, así de insalvable era la fractura. Tras explorar a fondo la psicodelia desbordante, el éxito que rompió absolutamente todos los moldes y las guerras judiciales más amargas en la historia del rock, llegamos al final del camino. El desenlace definitivo, sí. La misión de esta inmersión profunda de hoy es entender cómo se liquida verdaderamente un imperio musical y, cómo encuentran la paz sus creadores en el ocaso de sus vidas. Que no es poco, la verdad. Vale, vamos a ir desgranando toda esta jubilación millonaria de Pink Floyd. El cierre definitivo de un lodo legal de décadas, la monumental venta de su catálogo a Sony y esos melancólicos proyectos en solitario que sirven como testamento final. Proyectos que, fíjate, revelan muchísimo sobre cómo procesan ellos mismos su propio legado. Claro. Y la razón por la que analizar esto es tan relevante es porque demuestra que incluso los matrimonios creativos más legendarios, por muy intocables que parezcan, tienen que dividir sus bienes algún día. Como cualquier pareja, al fin y al cabo. Así es. Y la forma en que lo hacen revela si al final pesa más el dinero, el ego, el legado o sencillamente la necesidad vital de tranquilidad. Y fíjate que esa transición de semidioses del rock a hombres mortales lidiando con su patrimonio es un proceso fascinante. No ocurrió de un plumazo en un despacho de abogados, ¿sabes? Fue más bien una decadencia larga, ¿no? Exacto, una decadencia llena de resistencia. Mucho antes de que el imperio pudiera dividirse corporativamente, el destino mismo se encargó de cerrar la puerta a cualquier reconciliación musical. Había que aceptar la muerte del sueño antes de vender la empresa. Esa es la clave. Había que enterrar la idea de la banda viva. Vale, vamos a ir desempacando ese proceso paso a paso, porque hubo un destello, un segundo fugaz, donde parecía que la historia podía tener un final feliz, casi de cuento. ¿Te refieres al Live 8? Claro. Eso es. Hablamos de ese espejismo absoluto que fue el concierto de Live 8 en julio de 2005. Quien recuerde esa noche en Hyde Park sabe que el mundo literalmente se paralizó. Fue un momento histórico, sin duda. Fueron apenas 20 minutos en los que la alineación clásica se tragó su inmenso orgullo y se subió al escenario por primera vez en 24 años. Y fue un hito que trascendió la música puramente dicha. Dejaron de lado una hostilidad feroz por una causa humanitaria global. El impacto de esos 20 minutos fue brutal, ¿verdad? Desproporcionado, diría yo. Las ventas de su catálogo experimentaron un incremento del, atención, 1.300% casi de la noche a la mañana. ¡Qué barbaridad! Un 1.300%. Una locura. Beneficios que, por cierto, donaron íntegramente a causas benéficas. Y fue precisamente esa reacción eufórica del público la que puso sobre la mesa esa oferta colosal que mencionabas al principio. Los 250 millones de dólares. Exacto. 250 millones por realizar una gira mundial conjunta. Una cifra que le mueve el piso a cualquiera, o sea, es tentador. Pero la respuesta fue un no rotundo de David Gilmour con esa frase lapidaria de la exesposa que comentamos. Ahí dejó claro que su paz mental no tenía precio. Totalmente. Quedó clarísimo que no había marcha atrás, por más ceros que tuviera el contrato. Sin embargo, el verdadero punto de no retorno no fue una decisión financiera, no fue un capricho artístico. Fue una tragedia absoluta. Sí, una tragedia que lo cambió todo de forma irreversible. Hablamos del 15 de septiembre de 2008. Ese día marca el fallecimiento del teclista Richard Wright a causa de un cáncer. Y este es un evento crítico importantísimo en la línea de tiempo. Fue un golpe durísimo para todos. Su muerte no solo fue una pérdida incalculable a nivel personal, sino que sepultó para siempre cualquier posibilidad de que la alineación clásica volviera a existir. Ya era imposible, físicamente imposible. Wright era la pieza silenciosa del grupo. No era el letrista beligerante, no era el vocalista frontal, pero era el arquitecto sonoro fundamental. Sus acordes de teclado le daban esa atmósfera etérea inconfundible a la banda. Viéndolo en perspectiva, siempre se habla de las peleas de egos, de los grandes líderes, pero propongo pensarlo con esta analogía.
Si Roger Waters y David Gilmour eran los ladrillos pesados, densos y súper visibles del muro de Pink Floyd, Richard Wright era el cemento. Me parece una metáfora perfecta, la verdad. Claro, era ese material discreto que no llama la atención para nada, pero que es esencial para mantener unidos a esos bloques colosales. Al desaparecer el cemento, la estructura colapsa de forma irreversible. Ya no hay cómo sostener el muro, exacto. Me pregunto entonces, ¿fue esa pérdida el verdadero certificado de defunción de la banda como entidad viva? Sin lugar a dudas. La dinámica interna de Pink Floyd requería esa tensión equilibrada precisamente por la musicalidad de Wright. Su fallecimiento alteró la narrativa histórica del grupo de una manera profunda. Todo cobró un tono mucho más definitivo. Totalmente. Y esto explica por qué esa noche del Live Aid pasó de ser percibida como un milagroso punto y seguido a convertirse en el epílogo inamovible del cuarteto. Obligó a los sobrevivientes a aceptar la realidad, ¿no? Sí, aceptar que Pink Floyd, como entidad viva y creativa conjunta, ya solo pertenecía al pasado. Se acabó la banda. Solo quedaba el legado. Pero claro, aceptar que la banda estaba creativamente muerta no resolvía ni de lejos la pesadilla logística. ¿Qué va? Ahí empezaba otro tipo de infierno. El legado era un monstruo corporativo gigantesco. Estaban atados a un catálogo inmenso, a contratos súper entrelazados y a las secuelas de batallas judiciales feroces. Décadas de litigios pasan factura, ¿eh? Y es en el año 2024 cuando deciden finalmente, deshacerse del peso de la corona. Y aquí es donde necesito que nos detengamos un momento, porque la jugada empresarial es verdaderamente fascinante. Es que es una de las transacciones más significativas, diría yo, en la historia reciente de la industria discográfica. Ponnos en contexto, ¿qué pasó exactamente? Pues, en octubre de 2024 se cerró una venta monumental a Sony Music por aproximadamente $400 millones. 400 millones. Se dice pronto. Y fue un acuerdo súper complejo, ¿eh? Involucró a todos los miembros sobrevivientes y a los herederos de los fallecidos. Un acuerdo que, por cierto, venía sufriendo años y años de retrasos debido a la profunda desconfianza mutua que se tenían. Espera, me pierdo un poco con los detalles técnicos de este acuerdo. Según la información que tenemos, por esos 400 millones entregaron todo el catálogo de música grabada, es decir, los masters. Eso es, los masters originales. También incluyeron los derechos conexos, la imagen, la mercancía oficial, los derechos para películas. Prácticamente vendieron la marca entera. Todo el paquete visual y sonoro comercial. Pero, y aquí está el truco, dejaron por fuera los derechos de publicación editorial, el famosísimo publishing. Si Sony no compró la propiedad intelectual de las canciones como tal, ¿qué fue exactamente lo que pagaron por casi $500 millón? Suena a que Sony compró solo el caparazón. Pues es una distinción brillante que revela cómo opera realmente la industria por dentro. Para entender el mecanismo, imaginemos que Pink Floyd diseñó y construyó un rascacielos legendario, ¿vale? Vale, me gusta la imagen del rascacielos. El publishing, los derechos editoriales, son los planos arquitectónicos de ese edificio. Las letras en el papel, las progresiones de acordes, la idea primigenia. Los masters, que es la música grabada que vendieron, son el edificio físico ya construido y habitado. Ah, claro, la ejecución material. Exacto. Sony compró el edificio físico. Pueden cobrar el alquiler de las reproducciones en plataformas, licenciar esas grabaciones específicas para anuncios, vender camisetas con el logo y usar la marca para exposiciones. Pero la banda se quedó con los planos del edificio. Exactamente. Conservan el control intelectual total sobre la esencia de la obra. Conservan la autoría. O sea que nadie puede hacer barbaridades con las letras. Para nada. Nadie puede tomar una letra de Pink Floyd y cambiarle el sentido político o usar la composición subyacente para algo que altere el mensaje original sin su permiso directo. Cedieron la explotación comercial, pero blindaron el alma de la obra. Eso es. Cedieron las cintas y el nombre, pero el alma intelectual sigue siendo suya. Qué movida tan inteligente, la verdad. Y lo que le da un peso muy humano a este mega negocio corporativo es la confesión que hizo David Gilmour a la revista Rolling Stone. Una entrevista muy reveladora, sí. Habló con una franqueza brutal. Admitió que esta venta colosal no tenía absolutamente nada que ver con la codicia. No estaban buscando asegurar más plata para sus herederos ni nada de eso. No, el dinero ya lo tenían más que asegurado. La motivación fundamental era el agotamiento puro y duro.
Quería salirse, en sus propias palabras, del baño de lodo, de ese mood bath que habían sido las décadas de peleas, de vetos cruzados y de discusiones eternas a través de abogados. Es que mantener el control conjunto de una corporación, cuando las partes, se desprecian mutuamente y tienen visiones del mundo diametralmente opuestas, se convierte en una tortura diaria. Me imagino que el día a día debía ser insoportable. Imagínate, cada reedición de un vinilo, cada mínima campaña de mercadeo, requería correos electrónicos pasivo-agresivos y una cadena de aprobaciones legales que, sinceramente, drenaba la energía de cualquier ser humano. Por muy exitoso que fueras. Claro. Pensándolo en términos cotidianos, es como esa pareja que lleva separada muchísimos años y finalmente deciden vender la espectacular casa de verano que tenían a medias. Un clásico, sí. No es que estén quebrados o necesiten efectivo para sobrevivir, es simplemente para dejar de enviarse cartas venenosas con sus abogados discutiendo sobre, quién tiene que pagar la reparación del techo o quién usa la casa en diciembre. Quieren cortar por lo sano. Exacto, es pagar por tener paz mental, de una vez por todas. Esa es precisamente la lógica subyacente de este acuerdo. Al ceder la marca comercial y las cintas maestras, se eliminó la necesidad de interactuar entre ellos. Compraron su tranquilidad. Lo saca del campo de batalla administrativo diario. Por completo. Y al retener el publishing, consiguen la victoria definitiva. Ya no tienen que lidiar con el vehículo comercial desgastante, pero retienen la pureza espiritual de todo lo que crearon. Sony asume el desgaste operativo y ellos conservan el legado intelectual. Un cierre corporativo sencillamente magistral. Una jugada maestra, sí. Ahora, una vez liberados de ese fango legal, una vez que las firmas están por fin en los contratos y la marca comercial pasa a ser un activo en el portafolio de Sony, estos titanes por fin tuvieron el espacio emocional libre. Y vaya si lo aprovecharon. Y lo usaron para enfrentarse al único adversario al que no se puede vencer en un tribunal, el implacable paso del tiempo. Es verdad. Ese espacio libre dio lugar a una etapa crepuscular sumamente reveladora en ambos. Despojados ya de la necesidad de disputar el control de la corporación. Exacto. Ambos líderes se volcaron hacia una creación artística puramente introspectiva y solitaria, produciendo obras que reflejan crudamente su visión personal del ocaso. Hay que mirar los contrastes de esta etapa final porque son poesía pura. Por un lado, Roger Waters sorprende en octubre de 2023 lanzando The Dark Side of the Moon Redux. Un proyecto muy polémico, por cierto. Y esto no es una simple reedición con mejor sonido, para nada. Es una deconstrucción radical y súper minimalista del álbum más icónico del grupo. Le arrancó toda la grandilocuencia, quitó los solos de guitarra legendarios que la gente idolatra. Los eliminó por completo, sí. Y los reemplazó por narraciones en un tono grave, susurradas, acompañadas por arreglos de cuerdas muy tensos. Tiene un aire casi lúgubre, ¿sabes? Como una confesión en el invierno de la vida. El Redux es, en esencia, un acto de reapropiación narrativa tremendo. Waters toma la obra monumental de su juventud, que originalmente, fue un esfuerzo colectivo, y la filtra a través de la perspectiva desgastada y cínica de un hombre de 80 años. ¿Reclamando su autoría emocional de alguna forma? Exacto. Al despojar la música de su envoltura comercial y sus ganchos melódicos, está obligando al oyente a centrarse estrictamente en el peso filosófico de las letras. Es su manera de decir, oye, esta es mi historia sobre la locura y el tiempo, y ahora la cuento bajo mis propias reglas. Y en la otra orilla, apenas un año después, en septiembre de 2024, David Gilmour publica Lacan Strange. Un disco precioso, por ejemplo. Un álbum aclamadísimo, sí, pero que habita en un universo emocional completamente diferente. Las letras, escritas en gran parte por su esposa Polly Samson, abordan frontalmente la vejez, la inevitabilidad de la muerte y la fragilidad. Temas muy duros también. Pero no lo hace desde un lugar solitario. El disco está permeado por su núcleo familiar. Cuenta con la voz de su hija Romani y de manera sobrecogedora incluye pistas de piano de archivo grabadas en 2007 por el mismísimo y ya fallecido Richard Wright. Eso le da un toque fantasmal increíble. Es como estar tocando música nueva acompañado por los fantasmas de tu juventud. ¡Qué fuerte! El contraste sonoro y conceptual es abismal. Mientras Waters busca desarmar el mito para imponer su verdad lírica, Gilmour busca el refugio y el consuelo en la belleza armónica pura, en su familia. Son dos formas muy distintas de afrontar el final.
Y esta bifurcación se vuelve aún más nítida cuando se analizan sus presentaciones en vivo de esa época. Waters despliega espectáculos maximalistas, llenos de mensajes políticos urgentes y directos en pantallas gigantes de 360 grados. Todo muy teatral, muy a su estilo. Exacto, utilizando el catálogo histórico casi como una herramienta de activismo para denunciar las estructuras de poder contemporáneas. Mientras que Gilmour, presentándose en lugares con una acústica majestuosa como el Circo Máximo en Roma, tomó la decisión drástica de negarse a tocar los himnos políticos compuestos por Waters. Ni un solo acorde. Nada de Money, nada de Another Brick in the Wall. Se enfoca exclusivamente en el repertorio que siente como su propiedad espiritual y estética. Resulta profundamente irónico, la verdad. Es una paradoja tremenda. Después de gastar décadas enteras y fortunas incalculables peleando por definir quién era el verdadero espíritu de Pink Floyd, ambos terminan, por separado, haciendo discos profundamente melancólicos sobre el proceso de envejecer. Es que al final el tiempo no perdona a nadie. ¿Será que la conclusión emocional al final del camino fue exactamente la misma para los dos, aunque no se hablen? Pues si se mira con detenimiento, la respuesta apunta a que sí. Ambos llegaron al mismo abismo existencial, enfrentando la mortalidad y el peso aplastante de haber cambiado la historia de la música. Pero cada uno con sus propias herramientas. Exacto. Lo hicieron utilizando las armas que definieron sus personalidades toda la vida. Uno desafía al pasado y al sistema, intentando mantener viva la confrontación intelectual. El otro abraza la inevitabilidad del final, refugiándose en el tono de su guitarra, en la calidez de su familia y en la elegancia del sonido. Caminaron por senderos diametralmente opuestos para terminar lidiando con la misma soledad. La soledad del paso del tiempo, así es. ¡Qué reflexión tan potente! Y de hecho es la perfecta antesala para darle cierre a este inmenso viaje. A lo largo de 5 capítulos hemos diseccionado la anatomía de una de las entidades creativas más complejas e influyentes que haya pisado este planeta. Ha sido un recorrido intenso, desde luego. Mirando en retrospectiva todo el caos, la brillantez y los tribunales, queda clarísimo que Pink Floyd no fue simplemente una banda para llenar estadios. Fueron mucho más que eso. Se convirtieron en los grandes cronistas de las peores patologías del siglo XX. Le pusieron una banda sonora a la alienación, a la represión de la posguerra, a la locura clínica y, fíjate, a la maquinaria desalmada del mundo corporativo moderno. Funcionaron como un espejo sonoro implacable de una sociedad que estaba profundamente fracturada. Erigieron muros conceptuales gigantescos para intentar explicar el aislamiento humano. Una obra monumental. Pero la paradoja más hermosa de toda esta historia es que después de haber librado batallas tan despiadadas por defender su territorio y su marca, la lección final que arroja su jubilación es un tratado sobre el complejo arte de soltar. Sobre aprender a dejar ir, claro. Sobre aceptar que todo termina. Y así tiene que ser, ¿no? Las firmas en los contratos tarde o temprano se decoloran, los acuerdos de cientos de millones terminan archivados en los sótanos de una disquera transnacional. El polvo lo cubre todo al final. Las peleas de ego y las batallas judiciales que un día parecían de vida o muerte pierden por completo su sentido cuando el reloj sigue avanzando. Los hombres, inevitablemente, envejecen. El cansancio pesa muchísimo más que el rencor. Y al final de todo, los muros siempre caen. Pero en medio de esa caída, lo que verdaderamente trasciende y sobrevive a los abogados y a los baños de lodo es la obra en su estado más puro. La música. Esa resonancia emocional inexplicable que logró conectar con la angustia y la esperanza de millones de personas a lo largo de varias generaciones. Eso es lo único que queda intacto. Y ese es el verdadero triunfo, a fin de cuentas. La asombrosa capacidad de empatía escondida detrás de una guitarra o un sintetizador. La música y el eco infinito de Pink Floyd seguirán orbitando eternamente en la cultura humana, sin importar a qué corporación le pertenezcan los masters hoy. Exactamente. El arte sobrevive al negocio. Ha sido un viaje increíble recorrer esta historia a fondo con todos. Y antes de que se haga el silencio total y cerremos este 5º y último capítulo, queda flotando una última idea provocadora para masticar a solas. A ver. A medida que la inteligencia artificial avanza en su capacidad de replicar a la perfección cualquier voz o estilo clásico, cabe preguntarse
¿Llegará un momento en que a las futuras generaciones les importe un comino quién retuvo la autoridad intelectual en el papel? Uf, buena pregunta. ¿O será esa marca comercial plastificada que acaba de comprar Sony lo único que logre sobrevivir al implacable paso de los siglos?